¿Por qué llaman el Nuevo Mundo? Porque aparentemente en 1545 Cristóbal Colón viene y descubre América, ¿no? A causa de esto. Bueno, algunos dicen que ni siquiera fue Cristóbal Colón, sino Américo de Vespucio. En base a él, o en honor a él, le ponen América, ¿no? Sin embargo, uno se pregunta, ¿no? Desde el punto de vista de la Biblia, si la creación fue en otro continente, ¿cómo llegaron aquí las personas a América? Porque cuando los españoles llegan a América ya había personas viviendo por estos lugares, ¿ya? Los incas para muchos, e inclusive ya tenían su propia cultura, lengua, idioma, etcétera, ¿no? Entonces cuando los españoles llegan ya había gente aquí. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo llegaron y de dónde ya había gente por estos lados? ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la Biblia de todo esto? De las nacionalidades, por ejemplo, ¿sí? No voy a ir hasta muy antes, pero voy a intentar así pasar rapidito para llegar a donde quiero llegar. En Génesis capítulo 1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra. En el sexto día de la creación Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice varón y hembra los crea. Aparentemente la creación, según la Biblia y las coordenadas que da, actualmente sería Medio Oriente, ya entre Irak e Irán más o menos. ¿Por qué? Porque ahí está actualmente el río Tigris, el río Éufrates, y la Biblia en Génesis da 4 ríos. Entre ellos está el Tigris y el Éufrates. Entonces para muchos el Edén perdido más o menos estaría por esos lugares, ya actualmente Irak e Irán. Entonces la creación está ahí, Dios les dice multiplíquense, procreen la tierra, llenen la tierra, y efectivamente lo llenan hasta que llega el punto de Noé. ¿Ya? Está Noé en la tierra y la maldad había crecido de tal forma, dice en Génesis capítulo 6, que al final Dios dice voy a eliminar a la humanidad, lo voy a destrozar. Y resulta que Dios encuentra una familia justa, Noé y su familia. Entonces Dios le dice a Noé, bueno, predica y decí que va a venir un diluvio, que voy a destrozar la tierra, ¿ya? Entonces aproximadamente 100 años se dice que Noé predica y literalmente ni uno se arrepiente, con excepción de él, su esposa y sus 3 hijos más sus parejas, entran al arca y se salvan. Una vez terminado el diluvio, la Biblia dice, en esto sí quiero que leamos, Génesis capítulo 10, verso 25, es una teoría, porque aparentemente al principio no había continentes, la tierra toda era junta aparentemente. Algunos creen que esta es una partición de la tierra, ¿ya? Después del diluvio viene y dice, y a Eber, está dando genealogías, le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Entonces viene el diluvio y la Biblia habla que en el diluvio las fuentes del gran abismo se rompieron, es decir, como que las capas tectónicas se removieron a causa, porque cuando llegó el diluvio las aguas vinieron no simplemente de arriba, sino también de abajo, ¿ya? Es como hoy nosotros vemos algunos montes que tienen volcán, ya, y la tierra se deforma, como ahora tenemos la falla de San Andrés, por ejemplo, en Estados Unidos. Aparentemente con el tiempo va a haber nuevos continentes de aquí a muchos años. Entonces, una vez que viene el diluvio, la tierra se remueve y aparentemente se reparte o se parte en este caso, ¿ya? Entonces es ahí el origen aparentemente de los continentes. Ustedes van a ver que cuando Noé sale del arca, 3 de sus hijos también salen con sus familias. Uno de ellos se va a Europa, el otro se va a Asia y el otro se queda en Medio Oriente a vivir, y estos vuelven a repoblar la tierra, ¿ya? Entonces aparentemente aquellos que vivían ya en diferentes continentes empezaron a repoblar y la tierra se partió, y automáticamente es el origen de los continentes. Volviendo a América, raramente en Tiwanaku encontraron escritos mesopotámicos, ¿ya? Mesopotamia actualmente se puede considerar entre Irak e Irán, ¿ya? Está ahí Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, de donde era Abraham, de Ur de los Caldeos. Entonces, en Tiwanaku se encuentran escritos de Mesopotamia, ¿ya?
cuneiformes, es decir, los escritos cuneiformes eran en la antigüedad rocas, escritos en rocas o en piedras, tallado, pero de diferentes formas, triángulos, cuadrados, rectángulos, redondos, pero había escritos. Entonces en Tiwanaku encontraron escritos mesopotámicos, ¿ya? Entonces uno dice, ¿cómo desde allá podía haber llegado a estos lados de América? Si de pronto nosotros tenemos la teoría, perdón, hace rato di una fecha errada, ¿no? 1492 es el descubrimiento de América, ¿no? Ahora sí estoy bien con la fecha, hace rato creo que di otra fecha, ¿ya? Entonces, cuando Cristóbal Colón llega a estos lados, ya había gente. Y aquellos que estudian la Biblia dicen, pastor, si había ya muchos continentes, ¿ya? Entonces, de pronto, cuando los españoles llegan, bueno, es una forma de decir, los españoles llegan a Bolivia, o bueno, a esta parte de América, ya había personas. Es decir, ¿cómo estas personas llegan a esta parte? Es más, hablan un idioma, o hablaban un idioma, que aparentemente no era el que se hablaba en Europa. Cuando nosotros revisamos el libro de Génesis, después del diluvio, hay un gran líder, ya que quiere hacer una torre hasta el cielo, la torre de Babel, así se la llama. Entonces este líder decide hacer una torre y Dios dice, el pueblo está unido y no van a desistir hasta conseguir su meta. Bajemos y confundamos su lengua. Aparentemente ahí es el origen de los idiomas. Después de esto la tierra se parte, o los continentes en este caso, y muchas personas quedan en un continente y otras en otros, en diferentes lugares geográficos. Aparentemente estos, o los quechuas en este caso, o los incas, ya, que vivían en un continente, la tierra se va partiendo y quedan viviendo en una parte de la tierra, y otros en Europa, y otros en Medio Oriente, en Asia, etcétera, y ahí se va repoblando. Entonces, cuando los españoles o los europeos llegan a estos lados, 1492 es, ¿no? Ahora creo que estoy bien. Entonces, cuando llegan a estos lados, ya había gente, en este caso los incas, el Alto Perú o el Tahuantinsuyo. Cuando estos llegan, ya había hombres con un propio idioma, con diferentes creencias. En este caso, por ejemplo, cuando llegan se dice que los indígenas o los incas ya tenían una creencia, eran politeístas, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a la misma tierra que se llama Pachamama, y también tenían ciertas leyes. En Tiwanaku se han encontrado siete leyes de los 10 mandamientos que tenían los judíos, en este caso Moisés. No era simplemente la trilogía como la conocemos, el Amayuya, Amaqueya, Amasúa. ¿Ya? Han encontrado siete leyes de estas 10. El Amamene, por ejemplo, no seas idólatra, también estaba escritos en piedras. Entonces, cuando los españoles llegan, ya había personas hablando un idioma, teniendo una cultura y todo lo demás. ¿Qué hoy nos dicen, por ejemplo, los indígenas o el origen de los incas? ¿Cuál es la historia? Según ellos, Manco Cápac y Mamá Ojo salen del lago Titicaca de un día para otro, ¿ya? Salen, no dicen cómo, ni por qué, ni cómo son creados, simplemente salen del lago Titicaca y a partir de ellos se va poblando la tierra, es decir, por estos lados. Esa es la historia que ellos tienen, porque uno, por ejemplo, intenta hacer un estudio inductivo, es decir, está bien, hagamos a un lado a los españoles y a los europeos, ya había gente en América. ¿Cómo aparece la gente en América y de dónde? Es decir, ¿cuál es la historia que se tiene para decir que ya había gente aquí? Por un momento, ya a los evolucionistas, ¿no? Hagámoslo a un lado, porque ellos dicen había ciertos tipos de monos, ¿ya? Entonces, de esta línea venimos en la evolución. Perfecto, eso hablando de Europa y de Asia o África, perfecto, pero aquí en América, ¿de dónde y cómo? Como que no tenemos una historia muy creíble. La única historia que cuentan del origen de los incas es de Manco Cápac y Mamá Ojo, que salen del lago Titicaca y a partir de ellos se va reproduciendo y poblando la tierra por estos lados. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque resulta que hoy nosotros tenemos conflictos sociales a causa de esto, ¿ya? No hay razas, según Charles Darwin, simplemente hay una raza que es la raza humana, y según la biología el 99.9% de las personas somos iguales en todo sentido y el 0.1% es la diferencia biológica o de aspecto biológico,
¿sí? Entonces, aparentemente todos somos iguales. Entonces, no se puede hablar de razas, sí se habla, por ejemplo, de culturas, y no se puede hablar de colores en el tono de la piel, ¿ya? Se habla de tonos, no de colores, es decir, todos venimos de un mismo tono, ¿ya? Aunque algunos dicen aquel es negro, aquel es blanco, literalmente algunos no utilizan eso, se dice que está mal dicho. Entonces se habla de un tono más claro o un tono más oscuro, pero todos son del mismo, ¿ya? Entonces, cuando hoy nosotros vemos los conflictos sociales que tenemos, quechuas, aymaras o indígenas, y de pronto se dice el blanco es el enemigo. Nosotros somos indígenas o somos indios, y porque son indios nos discriminan, porque ellos son blancos nos hacen a un lado, y a causa de esto hay miles de problemas. Entonces empecé un poquito a revisar todo esto. Hay un antropólogo aquí en Bolivia y arqueólogo también, hubo Arturo Posnanski, él era europeo. Cuando llegó a Tiwanaku él quedó muy sorprendido, porque cuando vio los jeroglíficos, cuando vio la Puerta del Sol, etcétera, él dijo, no cualquiera podía haber hecho esto, porque tiene una exactitud en cuanto al sol, a la salida, a la entrada, a las estaciones. Inclusive llamó a los incas como usurpadores. Él dijo, ha habido una raza o una civilización anterior a los incas que ha tenido mucha más cultura que los incas, porque a los incas no los veo con mucha cultura. Algunos se enojaron a causa de eso. Sin embargo, pasado el tiempo encontraron estos escritos cuneiformes en Tiwanaku, que eran mesopotámicos. Entonces aparentemente algunos de Mesopotamia o de esos lugares llegaron a América para poblar aparentemente estas partes de la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos del origen de los incas, ya, o de los quechas o aymaras, tenemos que ver y hacer un estudio sociológico. Ahora, yo sé, muchos pastores, cuando yo estaba en la universidad me decían, este pastor habla mucho de filosofía, habla mucho de psicología, y la Biblia no es eso, es todo espiritual. Pero la Biblia habla y dice, dentro de los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo el corazón habla de la parte espiritual, con todo el alma está hablando de la parte intelectual, que está el conocimiento, el razonamiento, la parte lógica, es decir, tiene que ver con todo eso, y dice, vas a amar a Dios también con eso y con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, ¿está hablando de psicología? Sí, está hablando de psicología. Ahora, la Biblia también habla que, por ejemplo, para entender una cosa, ya, en este caso la sociedad, también el cristiano tiene que saber de sociología, y muchos pastores me dicen, le mete cada ciencia al cristianismo y todo lo demás. Pero vamos a revisar un poquito, 1 Corintios, capítulo 1, el verso 22, 23 y 24. Porque los judíos, escribe esto Pablo, ¿no? Y dice, porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguno diría, pero ¿qué de sociología hay? En el verso 22, esto es algo muy profundo en sociología, para un predicador sobre todo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para que Pablo haya escrito esta parte, ha tenido que saber mucho de sociología. Porque, por ejemplo, ustedes díganme en una frase al boliviano, descríbanme una frase. ¿El boliviano busca qué? En una sola frase. Y uno tiene que saber todo el contexto para decir el boliviano es de esta forma. Ahora, alguno dirá multicultural, pluricultural, no sé, ¿qué palabra lo pondrá? Pero, por ejemplo, para refundar el país han tenido que buscar algo que identifique al país. Y en realidad ellos dijeron, en realidad es un país plurinacional, con muchas nacionalidades. En este caso Pablo sabía el contexto de los judíos y lo define de una forma. Dice, los judíos buscan milagros, es decir, buscan señales. Es decir, a ellos no les interesa tanto el conocimiento ni la sabiduría. A los griegos sí les gusta la sabiduría. Por eso cuando hablamos de los griegos siempre hablamos de Platón, Sócrates, Aristóteles, Parménides, Pitágoras, no sé, siempre hablamos porque eran hombres que buscaban sabiduría. Y cuando Pablo está predicando, conocía el contexto de un país,
como era Grecia, y también el contexto de Israel o de los judíos. En este caso, nosotros como cristianos tenemos que conocer el contexto de nuestro país y de todos los otros, y los demás también. Por ejemplo, un predicador, si va a predicar a un determinado lugar, tiene que saber el contexto de a dónde está yendo y qué tiene que predicar. Porque ¿cómo yo sé qué cosa voy a atacar o cómo voy a enfocar mi prédica si no sé cómo es ese país? Entonces, Pablo está diciendo, el predicador o el cristiano tiene que saber del contexto social y cultural de un país y de una nación. En el caso nuestro, por lo menos, deberíamos saber el contexto de nuestra sociedad, de nuestro país. ¿De dónde venimos? Los judíos llevan muy bien su genealogía, pero estoy seguro que si pregunto aquí, no me van a dar más de 10 generaciones, si lo tuviesen. Es decir, tu papá, ¿qué se llamaba? Se llamaba Mario, digamos. El papá de tu papá, ¿ya? Y el papá de tu abuelo, el papá de tu tatarabuelo, ¿quién era? ¿De dónde vienes? ¿Dónde está tu raíz genealógica? No nos interesa, no tenemos. Y difícilmente a veces conocemos el contexto de dónde hemos sido formados y quiénes somos. El otro día yo a la hermana Ani le decía, yo creo que como pastor he cometido muchos errores. Y entre ellos ha sido solo enfocarme en Potosí. Cuando vine a Potosí estaba orando un día y Dios me dice, hace una cartografía espiritual. Y yo empecé a hacer una cartografía espiritual solo de Potosí. De dónde vivían los potosinos, quiénes eran los primeros, en base a qué se ha formado, y escribo un libro, no tengo ahí, bueno, ya se han acabado las ediciones, pero empiezo a hacer un estudio solo de Potosí. De Bolivia lo he hecho a grandes rasgos, y ahora que estoy volviendo a estudiar, porque de pronto cuando vine a Potosí y vi el contexto que había, empezamos a hacer guerra espiritual. Porque los indígenas, no voy a decir indios porque algunos se molestan, los indígenas desde ya eran idólatras. Se dice que el cerro de Potosí era una huaca, un centro de adoración. Y los primeros que vivían eran en Cantumarca, los indígenas. La Puerta del Diablo, ¿sí? Era un centro de adoración. Es decir, cuando revisé todo esto, entendí por qué la ciudad había quedado maldita. Siendo una de las ciudades más ricas del mundo, siendo la metrópoli entre el siglo XVI y XVII del mundo, todavía hemos quedado en la miseria y en la pobreza. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué? Si hemos tenido tanta riqueza, ¿por qué hemos quedado pobres y miserables después de más de 500 años? Entonces Dios me hizo entender esta parte y me dijo, Iván, este es el contexto. Esta es tu raíz y de aquí vienes. Entonces a partir de eso a los hermanos les dije, bueno, vamos a hacer vigilias, vamos a hacer oración, vamos a hacer esto para sanar la tierra, porque Dios dice que puede sanar una tierra y una nación. Si ustedes ven el cambio económico desde el 2006, 2007, 2008 para adelante, porque difícilmente la ciudad crecía y de pronto se ha ido extendiendo a muchos otros lugares, ya, es decir, barrios y zonas, y de pronto la ciudad ha ido creciendo, pero algo ha tenido que ocurrir en lo espiritual para que esto cambie. Entonces, para que nuestro país cambie, nosotros también tenemos que entender el contexto, el de dónde vinimos, cómo hemos sido fundados, cuáles son nuestros orígenes para entender nuestra nación, porque a causa de esto hoy estamos peleando y discutiendo. Porque de pronto los indígenas creen que son otros y creen que los que son blancos son otros. Ahora, de pronto el Alto Perú estaba ahí y los virreinatos y llegan los españoles, por lo menos a estas partes de América. Y a causa de esto empiezan a sublevar a los indígenas y toman todo el poder. Pasados los años, ya, desde 1810 se dice que empieza el grito libertario y hasta 1825 que Bolivia queda libre. Pero antes de eso, en 1750, nace un hombre, ¿sí? Julián Apasanina, más conocido como Tupac Katari. Se dice que cuando Julián Apasanina nace, hay dos malcus que aparecen, dos cóndores, que aparentemente representaban a los quechuas y aymaras. Y en medio de eso también hay una serpiente, ya en medio de su nacimiento, y todos dicen, este hombre va a ser un gran hombre. Y resulta que este hombre nace y posteriormente se vuelve un gran líder, en este caso aymara.
Años después, en 1781, quiere hacer una revolución en contra de los españoles, ¿ya? Pero lo interesante es de su historia. Primero, no se llama Tupac Katari. Tupac significa el iluminado, el brillante, aquel que tiene luz, más o menos, en aymara, y Katari es serpiente. En otras palabras, la serpiente que brilla, ilumina, la serpiente que resplandece, más o menos eso significa Tupac Katari. Antes de Tupac Katari vienen los Tupac Amaru. ¿Ya? En el caso de Diego Cristóbal, se me fue el apellido. Y también viene su hermano, ¿ya? Estoy intentando recordar el apellido, se me fue. Entonces los Tupac Amaru, ya estos eran quechuas, porque Amaru también es serpiente o víbora en quechua, y Tupac es también la serpiente que brilla o ilumina, es lo mismo. Solo que Tupac Katari está en aymara y Tupac Amaru está en quechua. ¿Ya? Sí, Condorcanqui, gracias. Entonces estos dos ya, Diego Cristóbal Condorcanqui, ya, y después José Gabriel Condorcanqui, los Tupac Amaru 1 y 2, empiezan a hacer una revuelta para destrozar a los españoles o destituirlos y sacarlos del país. Pero lo raro que me sorprendió de Tupac Katari, ¿ya?, era que él nació en Ayoayo, en La Paz actualmente, y vivió mucho tiempo en los Yungas y empezó a trabajar con coca. Empezó a producir coca y empezó a vender a Argentina y a Perú. También vino. De tal forma que con los años empezó a juntar mucho dinero. Mucho dinero hasta que en 1781 decide hacer la revolución y agarra a 40,000 indios o indígenas para ir y cercar La Paz y destrozar a los españoles. Al final no le sale la revolución, es traicionado, dice, por sus líderes o comandantes, y los españoles lo agarran. Lo agarran en La Paz y bueno, agarran 4 caballos, dice la historia, 4 caballos, ¿ya? Atan uno de sus brazos con soga a uno de los caballos, la pierna a otro caballo, la otra pierna al otro caballo y el otro brazo a otro, y literalmente lo descuartizan, ¿ya? Y de esa forma mandan el brazo derecho a Ayoayo, el brazo izquierdo se dice que mandan a, ¿dónde son los ponchos rojos? A Chacachi, ¿sí? Y las piernas, bueno, mandan a diferentes lugares, y la cabeza lo mandan a Quiliquili, un cerro en La Paz. De esta forma queda muerto. Y la frase antes de morir, ¿no? Él dice: volveré y seremos millones, o seré millones, ¿ya? Entonces, cuando empecé a revisar un poco la historia, resulta que hubo una guerra antes de esta revolución entre quechuas y aymaras, ¿sí?, entre Tupac Katari y los Tupac Amaru. Y resulta que Tupac Katari empezó a tener tanto odio por los quechuas que al final empezó a hacer una revuelta y a matarlos a muchos de sus líderes. Odiaba a los blancos, inclusive odiaba a los criollos. Entonces empezó a decir: maten a todos los que puedan, quemen iglesias, quemen a los sacerdotes, quemen a todos los que puedan. Hoy el expresidente de Bolivia ha agarrado a Tupac Katari como un modelo para hacer una revolución. Es más, estos días se ha filtrado en Facebook y en WhatsApp y todo lo demás que aparentemente el reemplazante de Evo Morales, Andrónico, empieza a mandar audios donde dice: bueno, Tupac Katari ha dado su vida, Bartolina Sisa. Bueno, Bartolina Sisa era la esposa de Tupac Katari. Dice: han dado su vida y nosotros también tenemos que dar nuestra vida. Si tenemos que matar a los policías, bueno, hay que matar, ¿ya? Es decir, si morimos, morimos, pero antes de morir hay que llevarnos a muchos policías y militares también. Hay que hacer la revolución y hay que hacer que vuelva el presidente. El expresidente ha metido tanto odio a los indígenas. Ya tenemos nosotros contra la ley del racismo y nadie se ha animado a demandarlo, pero es el primero que odia a los blancos. El primero que dice: estos blancos, estos son racistas, y a los indígenas les ha hecho odiar a los blancos, de tal forma que hoy nosotros nos odiamos. O bueno, una parte de los indígenas odia a los blancos y muchos blancos odian a los indígenas. Es más,
La huipala no es una representación nacional, es una representación de los pueblos indígenas entre quechuas y aymaras. Se dice que los incas eran quechuas, no aymaras. Por eso la trilogía está en quechua, no en aymara. Amayuya, Amaqueya, Amazúa. Entonces, al final, hoy el contexto que nosotros estamos viviendo es porque literalmente nosotros no hemos entendido nuestra nacionalidad o nuestros orígenes, de dónde venimos y por qué somos lo que somos. En Potosí más del 70% son personas que vienen del área rural. ¿Sí? Literalmente son esas personas que viven aquí. Y no hemos contextualizado en nuestra prédica para entender de dónde venimos y qué es lo que queremos. Y lo peor es que muchos de nosotros no nos hemos animado a investigar quiénes son estos personajes y qué han enseñado. Es más, en muchas oportunidades el presidente o el expresidente Morales dijo, ¿qué se llama el colegio aquí? Cristo Redentor. ¿Cristo Redentor? Hay que cambiar ese nombre. Deberíamos ponerlo Tupac Katari Redentor, Tupac Katari Salvador. Ahora yo les pregunto, si un alemán dijera, hay que ponerlo a Hitler como un gran modelo, a Adolf Hitler, ¿estarían de acuerdo? No, porque Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Y cuando nosotros revisamos la historia, Tupac Katari también fue un asesino, fue un racista, fue un hombre que odiaba a la gente. Entonces, ¿cómo hoy nosotros podemos ponerlo como un ejemplo para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para nuestros adolescentes? Obviamente peleó contra los españoles, es lo que muchos resaltan, pero ¿a qué costa? No simplemente peleó contra los españoles, peleó también contra los quechuas. Es decir, ni siquiera amó a su gente indígena. Y el odio que tenía y el deseo de poder y de gloria que tenía permitió que mate a muchos quechuas también, posteriormente a los españoles. Entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos ponerlo como un gran ejemplo y decir, sigamos el ejemplo de Tupac Katari, un gran revolucionario? Y muchos hoy en el país lo están poniendo como un gran ejemplo y están queriendo dar su vida por él. Es más, se creen parte de los millones. ¿Cómo nosotros podemos predicar a nuestros indígenas y decirles que no crean en él y no sigan sus principios si no hemos estudiado de él? ¿Cómo podemos ir a un quechua o a un aymara y decir, mira, Tupac Katari era esto o era lo otro? ¿Cómo lo puedes poner como ejemplo? Es más, ¿cómo lo pueden poner al nivel de Jesús? Entonces el problema a veces de nosotros es que no nos animamos a leer o a investigar. Es que no nos animamos a leer algo más para cómo llegar a la gente del campo y hacerles cambiar de mentalidad. El otro día la hermana Corina me dijo, pastor, venga a la casa, mi mamita está delicada. Y bueno, fuimos y en su casa, no sé si solo sale Bolivia TV o también otros canales, pero lo cierto es que ese día estaba Bolivia TV, antes de que el presidente renuncie. O creo que fue día después. Pero lo cierto es que en el canal pasaban tantas cosas que son verdades relativas, y cómo la gente les metía tanto odio hacia los de Santa Cruz, hacia aparentemente el imperio, hacia la gente de la ciudad. En 5 minutos me entró tanto enojo solo por ver algunas pequeñas cosas, impresionante. Y cómo en estos 13 o 14 años alimentaron a la gente del campo de odio, de venganza, de rencor hacia la gente de la ciudad, hacia los blancos, hacia los cambas, hacia los profesionales, porque, claro, porque son profesionales nos discriminan, porque son blancos nos odian, porque soy de pollera me discriminan, es que porque soy indio no me dejan estar en el gobierno. Y todo en base a ese discurso que nos han dado por muchos años y nosotros hemos creído. Es decir, muchos han creído, entre ellos los hermanos que vienen en el primer turno, que la mayoría en este caso son quechuas y creen en ese discurso. ¿Cómo podemos cambiarles de mentalidad cuando ellos están siendo alimentados constantemente por los medios de comunicación y a la iglesia vienen una vez a la semana? O nos reunimos a veces en los diferentes barrios, otra vez a la semana, es decir, 2 veces a la semana. Entonces nosotros tenemos que ver la forma. Por ejemplo, Pablo, para llegar a Grecia, conocía el contexto social y cultural del país. Y como cristianos nosotros tenemos que saber el contexto de nuestro país para convertir aún a la gente.
Han cambiado nuestras leyes, han cambiado nuestros principios. Avelino Signani, para muchos aparentemente un gran hombre. ¿Sí? Bartolina Sisa, una gran mujer. Tomás Catari. Es decir, cuando leemos la historia de estos hombres, yo empecé a investigar y al final quedé muy decepcionado. Pero como hoy muchos los resaltan y los ponen en alto y nadie dice nada. Es más, nosotros para predicar como cristianos tampoco les hemos abierto los ojos. Tampoco les hemos dicho, mira, te voy a hablar cómo era Tupac Katari. Te voy a hablar de a qué se dedicaba y qué cosas hacía. Te voy a hablar de su ideología y de su pensamiento. No, simplemente lo ven como un gran revolucionario que ha ido en contra de los españoles y hay que ser como él, hay que matar a los blancos. Entonces, hermanos, nosotros entiendo, deberíamos a diario, si queremos cambiar nuestra nación, entender nuestras raíces. El de dónde venimos, cómo hemos sido fundados, qué principios teníamos. Cuando yo hablo, por ejemplo, con los hermanos del campo, de Quechua, ellos dicen, no, hay que adorar al sol, a la luna y a las estrellas. Bueno, le digo, había un inca, se me fue el nombre porque hice este estudio hace más de 12 años. Un inca que adoraba al sol. Y resulta que él siempre adoraba al sol y un día cuando sale de palacio en la noche, bueno, en el día, sale ahí a la azotea y está viendo así el sol y viene la nube y le tapa al sol. Y el inca dice, ¿cómo es que si el sol es un gran Dios, puede hacerse tapar con una nube? Si es el Todopoderoso, porque así nosotros pensamos, ¿cómo sus rayos pueden hacerse tapar con las nubes? No puede ser Dios, porque si pudiera, pasaría todo eso. Y simplemente con una nube se ha hecho tapar. Y de esa forma empezó a pensar en muchas cosas, porque resulta que nuestras raíces ni siquiera son las que los incas creían. Porque había otros principios antes que los incas. El de que había un solo Dios, por ejemplo. A medida que el tiempo ha pasado, han ido tergiversando esos principios y han ido adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra o a la madre tierra, a la Pachamama. Y a causa de esto ha habido muchas otras costumbres que han ido implementando, que entiendo yo no son cultura, sino aculturización de acuerdo a la sociología. Entonces nosotros deberíamos un poco investigar todo esto quizá y esforzarnos para tener una historia real de dónde venimos y cómo hacerles entender que no somos enemigos, que no somos rivales, que no porque uno tenga una tez más clara y la otra oscura somos enemigos, que no porque uno se ponga pollera somos enemigos. Leí un libro que me gustó mucho en Brasil, El espejo oculto, de Miguel de Cervantes. Ahí decía, esto que los bolivianos y en el Alto Perú llaman cultura, no es su cultura. Dijo, cuando los españoles llegaron a Potosí, las mujeres tenían un tipo de vestimenta impresionante. Los botones de pura plata, los ganchos de pura plata. Cuando llegaron los españoles dijeron, no se pueden vestir estas mujeres igual que, o mejor que la reina Isabel. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Fueron a España y las vascas o los vascos que trabajaban en el campo, labrando la tierra y cortando los árboles, todo aquello, se vestían de la forma que hoy nuestros indígenas se visten. Trajeron esa ropa y dijeron, esta ropa se tienen que poner. Aquello que llaman cultural no es cultural, aquello que dicen que es su ropa no es su ropa y ni siquiera los identifica. Y nosotros entendemos que eso es nuestra cultura. Nos han traído la pollera, nos han traído el tipo de ropa que hoy los campesinos se ponen o la gente del campo y dicen, esta es nuestra identidad. La pregunta ¿es así? Entonces nosotros deberíamos analizar bien todo esto para saber cómo predicar y cómo contextualizar nuestra prédica y saber llegar a la gente de esos lugares. Es más, otro historiador dice, cuando llegaron los españoles a Potosí, por ejemplo, ustedes van a ver que las mujeres del campo normalmente tienen un olor diferente en su cuerpo porque no se bañan constantemente. Hay un historiador que dice, cuando los españoles llegaron, las mujeres eran muy hermosas. Es más, según la historia, Cristóbal Colón con los hombres que vino eran hombres de la cárcel, hombres violentos, asesinos, maleantes, eran de lo peor. Llegaron aquí y empezaron a violar a las mujeres del campo.
en este caso a las mujeres de estos lugares. Y algunas mujeres se dieron cuenta de algo, que no les gustaba el mal olor. Y a causa de eso, muchas mujeres del campo dejaron de bañarse para que no las violen. Y aquello con el tiempo se ha vuelto cultural, porque antes de que los españoles lleguen, se dice que aquí los indígenas iban constantemente a Miraflores, Tarapaya, y siempre se bañaban, y eran hombres muy limpios. Hasta 2, 3, 4 veces por día iban a las aguas termales y se bañaban. Entonces, esto con el tiempo fue cambiando, y todo tiene una razón de ser. Hermanos, nosotros hoy estamos viendo un contexto donde hay personas que tergiversan la historia y cambian la historia y les hacen creer de una forma a las personas. Y a causa de esto agarran a Tupac Katari como un gran emblema, como un modelo, a Bartolina Sisa. Y a causa de esto, gente está creyendo y está siguiendo esta ideología y está decidiendo dar su vida por un hombre sanguinario, por un hombre de guerra, por un hombre lleno de odio, lleno de racismo, lleno de rencor. Y están dando su vida por él, están saliendo a las marchas y todo por él. ¿Y quién les va a abrir los ojos si no somos nosotros? Si no somos aquellos que tal vez les vamos a decir, mira, esto era así y no era como crees o como piensas. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que mostrarles que no somos enemigos y que estos hombres han estado llenos de cosas malas. Y de alguna forma tenemos que hablar y predicarles, porque nosotros también, la mayoría somos mestizos. Sí, o somos criollos o mestizos, pero la mayoría no tiene una sangre pura. Ni siquiera los españoles. Cuando revisamos la historia de Europa, la historia de los vikingos, ya, y la historia de muchos otros que vivían ahí, tampoco tienen una raza pura, o una sangre pura en este caso. Entonces yo les pido, no veamos nunca a los demás como menos, o nosotros mostrarnos por encima de los demás. Veamos siempre con amor a las personas, porque en algún momento, o el abuelo, o tatarabuelo, o alguno nuestro, ha sido como ellos. Como que traemos esa sangre. Mi apellido paterno es Mamani, es quechua. En español sería Halcón, traducido más o menos, Halcón. Y mi apellido materno es Fernández. Aparentemente mi tatarabuelo era español. Pero vengo de esa fusión, por eso ustedes van a encontrar Manfer. Y un día mi esposa me dijo, ¿por qué? ¿Te avergüenzas de tu...? No sé si ella me dijo, alguien me dijo, ¿te avergüenzas de ser Mamani? No, le dije, más al contrario. Manfer significa la fusión de estos dos, que no odio a ninguno y amo lo que soy. De ahí viene Mamani Fernández, Manfer. Es la fusión de todo esto, si bien es como un nombre, como los artistas tienen, que buscan un nombre artístico, pero también significa eso, que amo esas dos nacionalidades y no veo a ninguna como superior o inferior a ninguna. Entonces, hermanos, nosotros debemos ver todo esto para hablar del amor de Cristo a los demás, porque no pueden comparar a Tupac Katari con Cristo. Nunca, jamás va a estar a ese nivel. Jesús ha sido diferente en todo sentido, fuera de la nacionalidad que haya tenido. Su contexto, su historia, la diferencia que había con estos hombres era completamente diferente. Y nosotros tenemos que entender esto, que solo ha habido un Salvador, que solo ha habido un hombre recto en todo sentido. No quiero hablar mal de Tupac Katari, pero simplemente veo la historia y lo veo de esta forma. Entonces yo les pido por favor que nosotros como cristianos nos animemos a leer nuestra historia. No estoy diciendo que no han leído. A los que han leído me alegro mucho. Pero a los que tal vez no se han animado a revisar, revisemos esto y también prediquemos esto a los demás. Que al final necesitamos saber de nuestro contexto, del de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y todavía va a ser diferente. Bolivia entiendo que es un país muy difícil de gobernar, porque tiene diferentes nacionalidades y cada uno tiene una idea diferente. Los quechuas tienen una forma de pensar, los cambas tienen una forma, los collas, los chapacos tienen una forma. Pero la Biblia dice que un día en el cielo vamos a estar de toda lengua, tribu y nación. Que el amor de Dios nos une
y hacemos a un lado las cosas malas de nuestra cultura. Porque no todo, porque es cultural, quiere decir que sea bueno. Hay muchas cosas que en nuestra cultura no están bien. El adorar al sol, a la Pachamama, Todos Santos, que muchos dicen es cultural, pero sí, es una invocación a los muertos. Es una invocación a espíritus malignos. Igual que en Estados Unidos, Halloween, quizá con otro nombre, pero es una invocación a los muertos. Carnaval, que no sé cuánto nos puede ayudar, que en realidad en cada fiesta de carnaval hay muertos. Que en realidad el carnaval desde ya nos incita a placeres y a deleites, a embriagarnos. Ayer yo hablaba con una joven que ha salido de derecho y le decía, a ver, dime, ¿qué de bueno nos trae el hecho de tomar? Si eres un hombre de ciencia o una persona de ciencia, tienes que saber que el embriagarte te va a llevar a un estado inconsciente. ¿Y quién quiere estar en un estado inconsciente? Porque vas a hacer muchas cosas de las cuales vas a decir, ay, yo he dicho eso, no me acuerdo. ¿En serio hemos hecho eso? Ucha, no me acuerdo. O sea, ¿qué hombre de ciencia quiere entrar a un estado inconsciente cuando en realidad haces todo lo que haces por lógica y aparentemente por razonamiento? Y te embriagas para estar en un estado de no razonamiento, de no lógica. O sea, yo no entiendo. Pero muchos seguimos esas costumbres y esas tradiciones. Entonces hay costumbres y tradiciones que nos hacen miserables, y hay costumbres y tradiciones que nos van a hacer bien. Si el Amayuya es un buen principio, ¿por qué romperlo? ¿Y por qué avergonzarnos? En realidad está haciendo no seas mentiroso y es bueno. Amaqueya, no seas flojo. Yo no veo que sea malo. Hay cosas que de nuestra cultura seguro van a ser buenas, pero hay cosas que no son buenas y no nos van a ayudar en ningún sentido. Y no tenemos por qué practicar ciertas cosas que decimos que aparentemente son culturales, que en ningún sentido nos van a ayudar. Entonces yo les pido, cuando revisamos la Biblia, revisamos de espíritus territoriales y revisamos de espíritus ancestrales. Y lamentablemente los espíritus ancestrales son los que trabajan con la cultura y hacen hacer las cosas erradas y equivocadas para confundir a la gente. ¿Sí? Antes que los españoles lleguen, ya los indígenas eran idólatras y adoraban a otro tipo de dioses, incluyendo al demonio de la cueva, o nosotros lo conocemos como la cueva del diablo. Decían que un demonio vivía ahí y adoraban al demonio para pasar por ahí. Es decir, si ellos lo han hecho, lo voy a seguir haciendo. Pero alguno dirá, es que nuestros antepasados lo han hecho. Y literalmente, si los antepasados lo han hecho y no es bueno, ¿por qué tengo que hacerlo? No me interesa seguir ciertas costumbres que no me van a ayudar a nada bueno. Entonces yo les pido, a partir de los principios que tenemos en Dios, veamos si hay culturas o tradiciones que nos hacen buenas y nos hacen mejores personas. Y si no, hay que empezar a desechar todo aquello. Y hay que empezar a predicar a los aymaras, a los quechuas y a otros también. Y nuevamente, esta prédica siempre va a ser depende de la cultura. Si uno va a Grecia, cambiará su sistema de prédica y lo enfocará en otro sentido, no cambiando los principios de la Biblia. ¿Sí? Cuando yo voy a Brasil, lo contextualizo. Cuando voy a Argentina, ya entonces siempre lo contextualizo. Entonces nosotros tenemos que saber contextualizar nuestra prédica. Y espero que nosotros también prediquemos a todos los demás y no creyendo que somos diferentes a ellos. En un 99.9% somos como ellos, por lo menos biológicamente hablando. Entonces, hermanos, les pedimos, hablemos de Cristo, hablemos de nuestro Señor a todos los que podamos. Y hablemos también de estos hombres que para muchos son ejemplares y probablemente no son tan ejemplares en muchos aspectos. ¿Sí? Y les animamos a investigar y tal vez a fortalecer esto para que vayan siempre predicando a los demás. Y espero que esta realidad y este contexto cambie. Yo creo que los días que vienen, nadie quiere esto, pero sacaron una resolución los del gobierno y les dieron todo el poder a las Fuerzas Armadas, y creo que la mayoría ya saben. Cuando se trata de defender el país, pueden matar a todos los que vean conveniente, si está yendo en contra del gobierno o del país, y no va a haber un proceso penal. En este caso hablando de los militares y entiendo los policías también. Así que si matan a las personas, nadie les va a decir nada. Literalmente es una carta blanca para matar a todos los que se pueda. El presidente Morales
dijo en la BBC anoche, ¿no? O CNN creo que era, dijo: hasta que yo vuelva, no se va a apaciguar el país. ¿Qué dijeron en Cochabamba? Vamos a ir y vamos a destrozar Cochabamba. Literalmente la vamos a dejar en ruinas, Cochabamba y La Paz, hasta que consigamos lo que queremos. Entonces, hermanos, nadie quiere todo esto. Nadie. Pero está en nosotros el de poner esa filosofía de paz, de armonía, de tranquilidad, y hacer entender aún a la gente del campo que no estamos en guerra, que nadie es mayor que otro, y que los amamos y nos amamos. Y a mí me alegra si alguno ha salido a recibir a los campesinos, no sé si fue el día viernes, creo, que salieron a recibir con refresco de alguna forma. ¿Ustedes se han dado cuenta que el amor puede romper el odio? Que el recibir bien a la gente, y no simplemente por ese día, sino siempre, nos puede dar tranquilidad y paz. Porque ¿de qué sirve que andemos peleados unos con otros y andemos en guerra y nos destrocemos? ¿De qué sirve que un tiempo La Paz haya sido considerada como la ciudad maravilla, cuando hoy todo se está quemando? Y quién sabe si todavía se va a quemar. ¿De qué sirve que hayan llevado buses de primera cuando todos han quedado quemados? Algunos dirán: nos van a reponer. ¿Y quién dice que no lo van a quemar mañana? Querían poner dinamitas en los teleféricos. Han destrozado las calles, los pavimentos. ¿Saben cuánta plata se ha perdido en este tiempo? Por el odio que ciertas personas meten a las personas mismas, y que muchos se dejan convencer con eso. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido odio hacia los campesinos? ¿Cuántos de nosotros tal vez todavía sentimos odio hacia los cocaleros? El odio nunca nos va a llevar a nada bueno. Que el amor nos dé sabiduría para solucionar estos problemas. Que Dios nos dé inteligencia para apagar estos problemas, pero sin guerra. Y si vamos a tener una guerra, que no sea a golpes, destrozándonos unos a otros. Por eso somos personas, para convencer intelectualmente, para hacerles dar cuenta que no está bien lo que se está haciendo. Algunos me dirán: pastor, es que hay gente que no entiende. La Biblia dice que Dios produce tanto como el querer y como el hacer. La oración es fundamental. No dejen de orar por este país, no dejen de ayunar por este país, no dejen de clamar por este país. Tenemos que cambiar este contexto. Algo tiene que suceder, y nosotros somos los actores principales de esta historia, porque en algún momento nuestros hijos, nietos, bisnietos van a decir: y cuando ha habido esa revolución o ha habido eso, papi, ¿tú estabas ahí? No, el abuelo. ¿Y qué hizo el abuelo? ¿Qué hizo la abuela? ¿Cómo actuó en ese problema? Y espero que no digan: han salido con un revólver y ha ido a matar a miles de campesinos y a cocaleros, así hemos adquirido la libertad. Espero que digan: con mucha inteligencia la hemos trabajado, hemos convencido de que no somos enemigos y hemos apaciguado el país, hemos orado, hemos clamado a Dios. Una Biblia ha entrado a Palacio de Gobierno, y solamente con una Biblia, aquel que tenía aparentemente todo el poder, desde económico, militar, en el ejecutivo, en el legislativo, es decir, tenía todo el poder, y solo con una Biblia ha salido. Es decir, algún día contaremos muchas cosas, pero espero que la historia que armemos todavía de aquí en adelante sea buena, y no en base a violencia, a golpes, a maltratos, a insultos, a ofensas, sino respetándonos unos a otros, y construyamos algo en base a amor, que es lo que nos tendría que identificar siempre. Entonces les pedimos, hermanos, anímense a predicar, a orar por este país. Anoche el profe Juan Carlos me dijo: pastor, él vive en el kilómetro 5 a Sacaba, a 200 metros, mire esto, helicópteros volando ahí. Ve allá dinamitas ardiendo por allá a eso de las 7, 8 de la noche. Ve allá ardiendo. Pastor, por aquí la gente ha pasado, han destrozado todo lo que han podido. Si había un auto afuera, lo han destrozado. Si había otro auto, lo que había, lo han destrozado. Las carreteras están arruinadas. ¿Y quién va a pagar después eso? Nunca es bueno aquello. Y les pido que oremos tanto por la gente que no tiene principios. Todos saben,
sobre todo en este turno, me imagino que están bien informados. 1 kilo de arroz, me dijeron en quechua, entre 8 y 10 bolivianos cuesta. 1 kilo de droga, se dice que vendían a $2.500. En Europa más o menos está entre los $17.500 1 kilo de droga. ¿Acaso no es dinero fácil? Alguien me dijo, un hermano que de aquí fue a Cochabamba a visitar a un pariente, al Chapare, y le dijeron: ¿no quieres hacerte un poquito de droga, 1 kilito? $5.000 vas a ganar. Yo te lo voy a ir a comprar coca. Ahora ya ni siquiera ya pisan. Hay máquinas que exprimen la coca y la máquina te van a alquilar por $200. Hacete un ratito, así 1 kilito y $5.000 vas a ganar. Te vas a llevar eso a Potosí. Anda, hacete un ratito. Gente que está siendo arruinada por la droga, por la marihuana. Y todos aquí, yo no sé por qué, lo ven a Mujica como un gran presidente. Hasta comentarios buenos he visto de Mujica. Ese hombre es el peor. ¿O no ha sido él el que ha legalizado la marihuana? Sacó una carta y todos: oh, este es un buen presidente, es espectacular el Mujica. Oh, qué palabras sabias, y empezaron ahí a comentar. ¿Por qué no van a Uruguay? Y ven cómo está destrozada la sociedad y los niños. Niños de 8, 9, 10, 12 años metidos a la pornografía. Si les dan todo gratis, les dan internet, les dan computadora, les dan tablets, les dan todo gratis, y dicen: ¿para qué ya voy a estudiar si tengo todo gratis? Se meten a la pornografía, a la droga, al narcotráfico, a la marihuana, si es libre allá. ¡Qué buen presidente! Ah, es que es pobre, ese no ha robado nada, en su petita camina. Mentira. ¿Por qué no se animan a leer un poco más de Mujica? Vergüenza debería darle a hablar. Hablo con mi hermano y me dice: ¿sabes cómo Uruguay los niños están destrozados, Iván? ¿Sabes cómo niños de 9, 10, 11, 12 años se ponen a convivir ahí y tienen relaciones sexuales y nadie les puede decir nada? Este último me dijo un hombre, era adicto a la marihuana. ¿Y qué pasó? El gobierno sacó una ley que el niño desde cualquier edad puede decidir su sexo, y le hacen la cirugía gratis en Uruguay. Es más, por hacerte la cirugía el gobierno te paga. Como el papá necesitaba dinero y era adicto a la marihuana, ¿qué dijo? No tengo dinero, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? A mi hijo le voy a llevar para que le cambien de sexo, y le han dado creo 15.000 o 30.000 pesos uruguayos, no sé cuánto me dijo, y lo ha hecho cambiar de sexo. ¿De qué presidente ejemplar me hablan? ¿De qué buen hombre me hablan? Están más podridos que cualquier cosa y tienen tanta plata guardada que se hacen a los pobres. ¿O no ese es el discurso del socialismo y del comunismo, que nos hace miserables? Que se hacen a los pobres, que se hacen a los que no tienen nada, y lo peor, que la gente les cree. Peor, que la gente no investiga, ni siquiera sabe cómo son. Gente con poder, con dinero, que se hacen a los pobres y destrozan a la humanidad. Tenemos que estudiar para salir de donde estamos y tener mejores principios en todo. Yo les pido, por favor, hermanos, esforcémonos, y aquí siempre les decimos: háganles estudiar a sus hijos, y que estudien. Pónganles a los mejores docentes, que un día traigan una nueva generación, un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva ciudad, un nuevo continente, que un día todo esto sea diferente. Dedíquenle tiempo a sus hijos, dedíquenle tiempo. Necesitamos cambiar este contexto. Hoy todos pensamos en dinero y nos vamos a trabajar todos, y nadie queda con los hijos. Nadie les enseña principios y valores. Y si podemos, les repetimos lo que podemos. Hay que dedicarnos a nuestros hijos para crear una nueva sociedad, un nuevo destino, un nuevo futuro. Que todo vaya cambiando. Yo les pido, por favor. Ahí los cocaleros se están levantando porque no van a querer soltar, obviamente. Ya todos han dicho: esto no es un partido político contra el gobierno. Son otros intereses y no van a querer soltar. Y todavía quizá en los próximos meses o años va a haber muertos, y yo no quiero, pero yo veo eso.
que la gente quiere dinero fácil, todos quieren dinero fácil. Haciendo algo sencillo quieren todo regalado. El cristiano jamás debería estar pensando en bonos. Ay, que me va a dar el bono Juancito Pinto, que me va a dar el bono para las madres, que me va a dar... La Biblia dice, el que trabaje coma. Es decir, si vas a comer, que sea trabajando, nada regalado. Si en algún momento te bendicen, qué bueno, pero trabaja. Para eso Dios te ha dado salud, manos, pies, para eso te ha dado conocimiento, capacidad, habilidad intelectual, para eso Dios te ha dado todo. Olvídense de ser mendigos y de estar esperando la mano, que alguien les esté dando un bono. Así se hacen esclavos, dando dinero a la gente. Así se hacen esclavos, así se forman a los esclavos, a los seguidores. Aún los pastores, ¿cuántos son esclavos? A aquel hermano no le voy a botar de mi iglesia porque en realidad diezma hartito. Y como diezma harto, entonces si le digo, por ahí se va de la iglesia y se va a otro lado. Y no predican la verdad. Y no les dicen las cosas de frente. Y no les dicen eso es pecado y no se hace. Estás adulterando y estás con otra mujer, no camines así. No le dicen, porque tienen miedo, porque aman el dinero. Y aquí les hemos dicho siempre, les vamos a decir lo que dice la Biblia. Si les gusta o no les gusta, el pastor no ha venido a agradarles. Ha venido a decirles lo que dice la palabra de Dios y nada más. Si les gusta o no, ustedes verán. Pero yo no he venido a mentirles, que yo también quiero llegar un día al cielo. Y para eso no puedo estar mintiendo y engañando y decir cosas que no son. Entonces, hermanos, les pedimos, por favor, anímense a predicar a los demás, a los quechos, a los indígenas, a los aymaras. No tenemos rivalidad con nadie. Amamos a todos por igual, en la misma dimensión. A todos por igual. Por eso queremos una iglesia más grande, para que un día quechuas, los del primer turno, o aymaras, nosotros nos juntemos, nos demos un abrazo y decir somos una familia en Cristo. Tenemos un mismo papá y todos somos hermanos. Con diferente apariencia tal vez afuera, pero por dentro tenemos al mismo Señor y al mismo Salvador, y somos hermanos en Cristo. Amén.